Por si acaso tienen que revisar cualquier información que vamos a compartir acá. Bueno, como vieron en el anuncio de la capacitación, la idea del día de hoy es comentarles los cambios del formulario de evaluación y también hacer un pequeño ejemplo para que ustedes entiendan cuál es la lógica que hay detrás y que si hay cualquier duda o consulta la podamos hacer. Vamos a dejar un espacio al final para las consultas y dudas, entonces para que vayan anotándolas ahí o las pueden poner en el chat y también las vamos respondiendo al final. Nada más, como estamos en una sesión que es reunión, les recuerdo cuidar el audio para que no entre ahí como ningún ruido y creo que sería eso las indicaciones iniciales. Ok, bueno, entonces en el día de hoy estamos yo, Valeria Medrano, para los que no me conocen, soy la coordinadora de las comisiones asesoras del colegio y también está María Lazorio, que es la fiscal asistente que va a estar también presentando una parte de esta capacitación. La idea del día de hoy es abordar estos tres puntos, comenzar con una contextualización de por qué esta herramienta de evaluación es importante y por qué necesitamos tenerla en el colegio. Luego, también como recapitular qué establecimientos requieren regencia química y por lo tanto requieren presentar esta herramienta para al final ahondar en los cambios que se están haciendo en la herramienta. Entonces, como manera de contextualización, también me gustaría comentarles que este proceso de actualización de la herramienta no es un proceso que, bueno, que inició este año, sino que viene desde el 2021. Entonces ha sido un proceso bastante largo donde hemos tenido diversas versiones. Tuvimos una primera versión que también se llevó a consulta pública a través de un grupo focal y de ahí nos dimos cuenta de algunas modificaciones y necesidades que tenían los regentes que se incorporaron en una segunda versión, que esa se trabajó en la comisión de regentes, pero no llegó a presentarse, entonces por decisiones de la comisión interna y luego se trabajó una tercera versión que también se le hizo grupo focal y ahí también otra vez nos topamos con correcciones que había que hacerle y después de esas tres versiones que hemos trabajado, esta fue la última versión donde se recolectaron todas sus opiniones a lo largo de sus grupos focales y que fue la versión que también la Junta aprobó. Entonces, ¿por qué es necesario esta herramienta? No es porque el colegio quiso ponerlo como requisito, nada más, sino porque forma parte de lo que establece la ley y los reglamentos del colegio. Entonces, para comenzar, la ley 8412, que es la ley del Colegio de Químicos, en el artículo 107, establece que hay ciertos establecimientos, como los que están acá, laboratorios de investigación industrial, laboratorios ambientales y, bueno, todos los laboratorios de química o físico-química, y además cualquier establecimiento que manipule productos químicos en sus diferentes etapas o versiones tiene que inscribirse a una oficina de enlace. Para efectos prácticos, la oficina de enlace que maneja el colegio es, y el SICPA también, el Colegio de Ingenieros Químicos, es la base de datos de ambos colegios. Entonces, lo que está diciendo este artículo es que cualquier establecimiento de la industria química debe inscribirse en alguno de los dos colegios. Luego, continuando con esta línea, el reglamento específicamente del título 8412 establece como requisito para inscribir un establecimiento propiamente el formulario de evaluación de establecimientos emitido por el colegio. Y luego, ligado a ese requisito del formulario, está también las horas de regencia del establecimiento, que lo que establece la ley es que se deben fijar a través de la complejidad técnica de un establecimiento y que esta complejidad o estas horas más bien reflejen el nivel de responsabilidad asumido por el regente. Entonces, estos son dos elementos importantes que van a aparecer a lo largo de esta capacitación, tanto la complejidad de las actividades que realiza un establecimiento como el nivel de responsabilidad asumida por el regente. Y luego, otro dato importante también como parte de esta contextualización es que tenemos un artículo donde se establece que, ay, perdón, em, que la fiscalía es un ente que tiene la capacidad de fiscalizar las horas de urgencia. Entonces, el colegio podría evaluar por medio de la fiscalía si el tiempo contratado por el regente y el establecimiento se ajusta a las disposiciones del presente reglamento. Y ahora bien, ¿qué es una hora de regencia? Creo que por ahí hay muchas versiones de cómo se entiende una hora de regencia, entonces también nos pareció importante agregar esto acá para que quede claro
porque esto que vamos a decir hoy es lo único que está oficializado a través de los reglamentos o los procedimientos del colegio. Cualquier otra interpretación de qué es una hora de regencia que no sea esta, no es algo oficial. Entonces, una hora de regencia es una hora mensual que presta el profesional a la empresa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una regencia que dice que le doy 4 horas regencia, eso quiere decir que son 4 horas mensuales. Y como mencionaba anteriormente, estas horas se calculan a través de esta herramienta que la ligan a la complejidad y a la responsabilidad que se asume. Y además, ¿qué funciones se hacen dentro de esta hora? Bueno, cualquier función Ujú. técnica Prueba, dentro de prueba. una urgencia química. Entonces, del tiempo de la visita, las reuniones con el personal, obviamente del establecimiento, todo lo que implica una realización de informes, los trámites o procedimientos técnicos regulatorios que hacen los regentes, que son afines a la actividad del regente. Entonces, cosas como hora de traslado, eso en realidad no está incluido en la hora de urgencia. Si bien también entendemos, y creo que es importante mencionarlo, que la hora de emergencia también es un mecanismo para que ustedes sepan cómo cobrar y cuánto cobrar. Entonces, no deja de ser también, no deja de tener también ese factor de, sí, de negociación, ¿verdad? Ahora, el formulario de evaluación de establecimientos, la propuesta que les vamos a presentar hoy, cuando estuvimos discutiendo la de qué incluir y qué no, y cuando se lo presentamos también a los grupos focales, el objetivo que la comisión y el colegio tenían en mente era justamente este acá, que el regente tuviera una herramienta que le sirviera para evaluar cuáles son las necesidades que tiene un establecimiento de contar con regencia química en términos de las funciones. También utilizando criterios técnicos para evaluar la seguridad química del establecimiento. Entonces acá podemos hablar de la gestión de sustancias químicas, características propias del establecimiento y su complejidad. Entonces otra vez aquí se presentan estas dos características que les decía anteriormente que eran muy importantes, ¿verdad? Las funciones que va a realizar un regente, pero también la complejidad del establecimiento al que se está enfrentando. Entonces, esta es la idea que teníamos en mente y la que creemos que expresa la herramienta nueva. Luego, ¿por qué es necesario modificar la herramienta que tenemos ahora? Em, bueno, hay varias razones. Primero es que los criterios que la herramienta actual tiene no suministran información suficiente para poder evaluar la complejidad química del establecimiento. Entonces, sí hay criterios, pero las escalas que tienen los criterios y los criterios mismos se alejan un poco de cómo evaluar la complejidad de la seguridad química de un establecimiento. Luego que como es una evaluación meramente cuantitativa, no hay una forma de determinar las funciones del regente o las responsabilidades que se va a asumir a través de esa herramienta, ¿verdad? Luego que también existen diferentes, bueno, disparidad de criterios entre los mismos regentes sobre una misma empresa al utilizar la misma herramienta, lo cual es totalmente de entendible, no debería ser diferente porque cada uno hace su trabajo diferente, cada uno tiene un criterio diferente a pesar de que es un criterio técnico. Y luego que no proporciona suficiente información para que la fiscalía pueda realizar su fiscalización. Como vimos anteriormente en la ley, eso es una de las tareas que la fiscalía debe realizar con los establecimientos y que ha comenzado a hacer. Y bueno, esto ya les doy la palabra a Mariela para que nos hable de la siguiente parte. Qué tristeza. Muy bien, ahora vamos a proceder con la parte de los establecimientos que requieren regencia química, nada más para hacer un breve repaso de este tema. Y bueno, ¿en qué va a consistir también la propuesta del nuevo formulario de evaluación del establecimiento? Nada más para recordarles, ¿verdad?, que todos aquellos establecimientos que caen dentro de la definición de establecimiento que da nuestro decreto 34699-MINA-S y por ende necesitan los servicios de regencia, van a ser todos aquellos que den cualquier tipo de prestación técnica en química, ya sea que importen, almacenen, transporten, fabriquen, procesen, preparen, vendan, distribuyan, reembasen, suministren, manipulen productos químicos o generen desechos de productos químicos y materiales relacionados. ¿Por qué queremos hacer énfasis en esto? Porque también
para que podamos ir comprendiendo hacia dónde migra esta herramienta, no solamente en temas de fabricación y de producción, sino también para toda parte de almacenamiento, de transporte y suministros en general. Un breve recordatorio de los requisitos para las inscripciones de los establecimientos. Tenemos el formulario F01, que es el formulario de inscripción, el F02, que es la herramienta de evaluación, la copia del permiso sanitario de funcionamiento o el certificado veterinario de operación según corresponda, que estén vigentes, una personería jurídica vigente, la copia de la cédula por ambas caras del representante legal, cuando no se cuente con firma digital y haya una firma física de por medio, y el comprobante de pago que haya determinado la junta directiva. Para la inscripción de las regencias tenemos el formulario de la herramienta de evaluación, el contrato de servicios profesionales, el formulario de inscripción de regencia y el comprobante de pago por concepto de inscripción de regencia y el de bitácora. Y ahora sí, ya nos vamos a enfocar en la parte de la nueva herramienta y en qué va a consistir este formulario. El actual, ¿qué estamos tomando en cuenta actualmente para hacer los criterios de evaluación? Bueno, estamos tomando en cuenta el tamaño de la empresa, de acuerdo a las ventas anuales, que de acuerdo a los estudios que se han hecho y a los comentarios que hemos recibido de algunos regentes y algunos profesionales, estas ventas anuales no siempre representan la parte química, ¿verdad? Puede incluir cualquier otro tipo de actividad que tenga la empresa. La parte de relación de uso de productos químicos con la actividad de la empresa. También tenemos el tipo de productos químicos que se van a manejar, el personal encargado del manejo técnico de la empresa y la ubicación y acondicionamiento de la empresa. Cada criterio de estos cuenta con distintas opciones de acuerdo a los puntajes asignados en la actual herramienta. Entonces, ¿a qué vamos a migrar? Vamos a migrar a 3 diferentes pasos. Vamos a migrar a realizar una radiografía del establecimiento desde la parte química para poder determinar las necesidades de las mismas. También vamos a determinar las funciones de regencia química que va a necesitar ese establecimiento. Entonces vamos a ir todos en una línea. Vamos a identificar las necesidades y para ello vamos a determinar esas funciones químicas y así poder determinar las horas de regencia química según las funciones propias que va a necesitar este lugar. Esta herramienta nos lleva a tener un servicio más especializado por tipo de establecimiento y no tan genérico como venía siendo hasta ahora. Los principales cambios que presentamos en la herramienta es que va a ser un formulario cuantitativo basado en las funciones que asume el regente químico para determinado establecimiento. Este formulario nos va a determinar una cantidad de horas y la variación es que el regente puede considerar o no acogerse a las mismas dependiendo de las funciones que va a realizar. Entonces, de esta forma, el colegio, a través de la fiscalía, va a poder asegurar que los establecimientos tengan esa protección en el tema de seguridad química. Entonces, la primera parte de realizar una radiografía del establecimiento. Vamos a hacer esa evaluación del establecimiento como tal, de las necesidades propias que tenga cada uno de ellos, porque también hemos podido observar a través de diferentes estudios en empresas y demás, que no todas las empresas, porque tengan la misma actividad económica, van a tener las mismas necesidades. ¿Por qué? Porque van a haber variaciones en los volúmenes que producen, en las cantidades que se almacenan, en el tipo de personal que va a estar a cargo, si tienen algún área subcontratada, todas esas cosas van a variar y se van a poder considerar en esa nueva herramienta. Y así vamos a poder determinar las horas de regencia de acuerdo a las necesidades. Es por eso que pueden el regente considerar acogerse o no. Ok, la evaluación del establecimiento. eh, Vamos a considerar los siguientes criterios. Vamos a considerar la actividad del establecimiento exclusivamente basada en el área química, lo que son las etapas del ciclo de vida de las sustancias, que son directamente manejadas por el establecimiento, porque como se os mencioné previamente, podría ser que varíen y haya algunas empresas que subcontraten una o varias actividades. También nos vamos a enfocar en la peligrosidad de esos productos químicos a través de una descripción de 9 diferentes tipos de peligros y así vamos a poder analizar todas las sustancias que manipula el establecimiento. También vamos a tener el inventario en kilogramos promedio mensual, que es una sumatoria promedio mensual de los productos químicos que van a estar en el establecimiento almacenados, que se van a estar manipulando.
Y vamos a tener una clasificación según el riesgo ambiental, ya sea alto, moderado o bajo, de acuerdo a lo que dice el Permiso Sanitario de Funcionamiento o el CUEO. Entonces, a partir de acá, determinaríamos las horas de la regencia química y entonces vamos a poder determinar esas funciones como tal. Entonces, las funciones y las necesidades de la regencia química van a ir a partir de la definición que ya vimos previamente, de las responsabilidades que va a acoger el regente en temas de asesoría química en todas las áreas que ya mencionamos: importación, almacenamiento, transporte, fabricación y todo lo que ustedes pueden leer por ahí. Esto de acuerdo a lo que diga la herramienta y también pues a la parte contractual. Entonces, en esta herramienta vamos a encontrar diferentes tipos de funciones. Tenemos 3 funciones que van a ser obligatorias y propias de los servicios de la regencia química, que van a ser la clasificación de sustancias químicas o mezclas de acuerdo al SGA, la comunicación de peligros o sustancias químicas o mezclas, el análisis de uso de las sustancias químicas o las mezclas de los establecimientos. Estos 3 van a ser de carácter obligatorio por la regencia. Y ya sea el caso que el profesional en química no vaya a realizar la supervisión de estas 3 secciones, tiene que designar quién va a ser la persona encargada, ya sea que sea subcontratado o que haya una persona en el establecimiento cuya capacidad técnica pueda considerarse para asumirse. Ya después vamos a tener otras funciones como la ejecución de procesos técnicos regulatorios ante instituciones estatales, la gestión de residuos y funciones adicionales que sí van a ser de carácter obligatorio. Y luego pues vamos a tener una declaración jurada donde ustedes van a indicar si van a acogerse a las horas y por qué no. Y tienen que indicar también el motivo por el cual no se van a acoger. Una vez que deciden si se acogen o no, bueno, en los casos en los que no se vayan a acoger, la fiscalía va a analizar por qué el regente no se está acogiendo, ya sea porque las funciones principales van a estar subcontratadas o alguna otra situación que amerite que sean menos o más horas. Y vamos a dar el visto bueno para el trámite. Es importante mencionarles nada más que va a ser de carácter obligatorio a partir del 1 de agosto del año 2025. Y también como recordatorio, pues no van a existir excepciones. Todos los formularios que se presenten tienen que venir en las versiones aprobadas y vigentes que establece el colegio para cada uno de los procedimientos. Y por acá vamos a ir trabajando un ejemplo que en este caso lo describimos como una empresa ubicada en una zona franca con cerca de 200 empleados, un área de 5.000 metros cuadrados. Y como puntos importantes estamos diciendo que se dedica a la elaboración de componentes electrónicos para los cuales utilizan baños de electrodeposición con soluciones de metal y poseen inventarios de soda cáustica y ácidos para la regulación del pH de los baños de electrodeposición. Para aquellos que ya han visto la herramienta y para los que no la han visto también, pues la tenemos por acá. Y vamos a hacer un poco la revisión de este tema. Entonces tenemos la primera parte donde vamos a hacer la radiografía del establecimiento. Nada más déjenme agrandarlo por aquí un poquito. ¿Qué vamos a tomar en esta radiografía? Bueno, vamos a tener la parte de evaluación del establecimiento. Y es importante, a lo que vamos a migrar es que esta evaluación se va a necesitar solamente para aquellos establecimientos que requieran regencia química. Para aquellos que necesiten cualquier tipo de autorización de exoneración, pues ya existen los formularios correspondientes que son los que revisa la Fiscalía. Primeramente, tenemos la actividad del establecimiento basados en productos químicos. En este caso, estamos mencionando que la empresa usa y manipula los productos químicos en el proceso productivo, importa los productos químicos, tiene compra local de precursores también, almacenamiento de productos químicos, generador de residuos peligrosos, donde se van a incluir embalajes y recipientes vacíos de esos mismos productos, así como el tratamiento de los residuos. Entonces, en este momento estamos viendo que tiene 4 etapas o 4 actividades para un total de 16 puntos que están por acá seleccionados. Luego pasamos a la parte B, que tenemos la peligrosidad de los productos químicos. En este caso hay que hacer una evaluación de la totalidad de los productos del establecimiento y nos están diciendo que tenemos inflamables o combustibles, corrosivos,
peligros agudos para la salud y peligros para el medio ambiente. En este caso tenemos cuatro diferentes tipos de peligro también para un total de 25 puntos. Luego tenemos el inventario en kilogramos promedio mensual de los productos químicos del establecimiento, que indica que es media para unos 30 puntos. Y la clasificación del establecimiento según el riesgo sanitario, que esto lo pueden determinar en el permiso sanitario de funcionamiento, que es un riesgo alto, 40 puntos. Tenemos un total, si sumamos por acá, estaríamos sumando 16, los 25, 30 y 40 para un total de 111 puntos. Y lo que va a variar un poco la herramienta acá es que el valor en el que se va a dividir ya va a ser menor. Entonces tenemos los 111 puntos entre 176, que va a ser el total, para un factor de evaluación de 0.63. Luego pasamos a la parte B, donde vamos a determinar las horas de regencia, que tenemos 0.63 y el rango me dice que de 0.63 a 0.64 tengo 5 horas de regencia química. Lo importante es que como esta herramienta va a ser exclusiva para los establecimientos que requieran regencia, no va a haber un rango de horas donde diga que no hay 0 horas, ¿verdad? Que era lo que se estaba sobreentendiendo con la herramienta actual. Ahora todos van a estar determinados. Es importante también indicar que tenemos un máximo de 1 hasta 20 horas de regencia, porque es un estudio que se hizo de que las regencias externas están llegando a un máximo de esto. Sin embargo, para todas aquellas regencias internas que impliquen las 48 horas, nada más es que pongan la aclaración más abajo. Por aquí tenemos horas mínimas de regencia, 5 horas. Y está la parte de las funciones de la regencia, que es la parte más importante de determinar. En este caso, tenemos tres, que fueron las que les mencioné previamente, que son aquellas que van a ser obligatorias para los servicios de regencia química o deben de indicarse quién se está haciendo cargo. Entonces tenemos la primera sección, que tenemos la clasificación de sustancias y productos químicos. En este caso estoy marcando que sí lo voy a hacer. La comunicación de peligros y sustancias, también lo voy a estar realizando. Y también la parte de verificación de datos de seguridad, de las fichas de datos de seguridad, está por acá. Y la tercera, que es de uso obligatorio, sería el análisis del uso de sustancias y productos químicos o mezclas dentro del establecimiento, que también lo estoy asumiendo. En este caso en particular, lo que es la comunicación, los procedimientos de seguridad y la asesoría, se está haciendo cargo la regencia química. Y por ende, no tengo que estar colocando quién es el que lo va a asumir. Si alguna de estas funciones no va a ser acogida por la regencia, tengo que notificar por acá quién será la persona que se va a hacer cargo. Realmente, ya ven, por lo general, si la regencia se va a asumir, no tienen que completar nada por acá. Aquí tenemos los otros posibles servicios adicionales de regencia química, que en este caso estamos marcando que hay algunas que sí vamos a realizar. Por ejemplo, en la parte de procesos técnicos regulatorios, lo que son las fichas de emergencia para transporte de residuos y para mercancías peligrosas, y se van a estar acogiendo. Y lo que es el reporte anual de ANAC o la regulación y control de sustancias agotadoras de ozono, no van a ser tareas que se vayan a coger en esta regencia. Tampoco van a ser reportes operacionales. Y dentro de otras funciones, aquí se está colocando la capacitación en temas vinculados al área de regencia. Vemos también que son muy pocas las actividades adicionales que está acogiendo el regente en este caso, por lo que también las horas declaradas pues iban más acorde con lo que está dando la herramienta. Es importante, si alguna de estas clasificaciones que son de carácter obligatorio no se están llevando a cabo, pues eso podría hacer que la cantidad de las horas de regencia bajen, y es la justificación que van a necesitar más abajo en la declaración jurada. Mari, perdón, tal vez Adelante. yo creo que lo mencionó antes, pero creo que es importante hacer énfasis de por qué no son obligatorias. Tú sí puedes mencionar eso. Así es, son obligatorias porque es lo mínimo para que el establecimiento realmente
esté cubierto desde la seguridad química. Entonces son tareas mínimas que van a asegurar la parte química de los procesos, del almacenamiento y de las demás actividades que puede hacer un establecimiento. Es por eso, o sea, el colegio está velando por la seguridad química de los establecimientos y también con esta herramienta está buscando proteger al regente y proteger al establecimiento. ¿Por qué? Porque esperaríamos que nunca llegue a suceder, pero si en algún momento sucede algo, porque no se dio la clasificación de sustancias y productos químicos de acuerdo al SGA, no sé, pasó algún incidente, alguna actividad ahí, algún siniestro. Si es el regente quien se está haciendo cargo, pues está dejándolo plasmado en esa situación y pues tendrá que afrontar la situación. Pero si llega a suceder algo por este tema, porque no se hizo la evaluación, porque tal vez había en el almacenamiento había alguna incompatibilidad, pero era un tercero el que se estaba haciendo cargo, a partir de este documento puede haber un descargo de responsabilidades por parte del regente. Entonces siempre va a haber esta seguridad. Sabemos también que en la parte de contratos, ya desde la parte legal, pues ustedes están dejando plasmadas todas las actividades, pero también haciendo revisiones efímeras de los contratos que a veces se han presentado en los establecimientos. Ante el colegio, pues hay una gama muy amplia, no siempre se van a determinar las actividades, ¿verdad? A veces queda muy genérico en servicios de regencia química, entonces esto les va a poder dar un poquito más de seguridad y de respaldo de qué es lo que ustedes están haciendo realmente para el establecimiento. Entonces tienen que verlo también desde esa parte de la protección que van a tener ustedes al determinar cuáles son las actividades que están realizando. Entonces, bueno, pasamos a la parte de la declaración jurada. Acá declaro, ¿verdad? El nombre del profesional, número de identificación, número de colegiado, el nombre de la razón social del establecimiento, la cédula jurídica o cédula física, de acuerdo al caso. Y ustedes seleccionan acá si se acogen o no se acogen. En este caso nos estamos acogiendo a las horas que se determinaron tanto en el punto A y en el punto B, que fue la radiografía que le hicimos al establecimiento. Y si seleccionan no se acojan, nada más hace una breve justificación de forma detallada de por qué no lo están haciendo. Por acá, pues es importante agregar que, bueno, estos son puntos que fueron revisados por la parte legal, por la asesoría legal. Son temas bastante genéricos y al final, pues lleva la firma del profesional y el visto bueno del representante legal o del apoderado de la empresa. Por acá les traigo otro ejemplo. Vale, Sí. quiere usted proyectar el segundo ejemplo? Creo que está ahí, Mari, más abajo, ¿no? Sí, no, era por si usted quería proyectar la parte de la herramienta. Pero bueno, vamos a hablar del segundo ejemplo, que es una empresa que importa, almacena y vende productos para el hogar. Son artículos de plástico, alimentos cosméticos, adornos, algunos productos higiénicos, específicamente para limpieza de cocina y automóvil. Es una bodega grande de 5.000 metros cuadrados con 100 empleados. Mayoritariamente se almacena mercadería general. Tienen una única sede. Existe poca cantidad de productos higiénicos y la presentación de los productos está diseñada para un uso doméstico, por lo que no van a superar los volúmenes de 1 litro por unidad. Tenemos el segundo ejemplo por acá. Aquí tenemos la descripción de la empresa, que fue la que ya les mencioné. Y nuevamente, ya en este momento estamos llegando a una empresa que tiene otra línea completamente diferente. En este caso, para el tema de las actividades del establecimiento, tenemos únicamente dos, lo que es la distribución y venta y exportación de productos químicos y el almacenamiento de productos químicos. Por aquí tenemos solamente dos actividades, tenemos 8 puntos. En la parte B, lo que es la peligrosidad de los productos químicos, tenemos solamente misceláneos e irritantes. Tenemos un solo tipo para 10 puntos. En los inventarios tenemos de 100 a 10.000 kilogramos promedios mensuales. Tenemos un 20. Y en la clasificación del riesgo que da el establecimiento, tenemos un riesgo moderado de 20. Tenemos un total, sumando los 4 puntos, de 58.
y me está dando 0.32 el factor de evaluación cuando divido 58 entre 176. Y nos vamos para la determinación de horas. Tenemos un rango de 1 hora para la empresa. Horas mínimas, 1 hora. Y dentro de las funciones de la regencia, estamos viendo nuevamente que tenemos las tres principales, que son de carácter obligatorio. Entonces tenemos clasificación de sustancias químicas y productos químicos según el SGA, la elaboración de etiquetas, la verificación de fichas de datos de seguridad. Aquí estamos hablando del análisis del uso de las sustancias, que vamos a tener una asesoría a establecimientos en el cumplimiento de la legislación nacional, la parte de almacenamiento, gestión, manipulación de sustancias químicas, que para esta parte está indicando que no se aplica. Comunicación a las empresas de las observaciones, los hallazgos y demás, y los establecer los procedimientos de seguridad que se aplican. Dentro de las funciones adicionales, nada más estamos mencionando la parte de registros y la elaboración de fichas de emergencia para mercancía peligrosa, para la parte de distribución que tiene la empresa. No estamos realizando ningún otro tipo de función. Y en este caso, la persona dice, ¿verdad? Nuevamente, lleno la declaración jurada. Y en esta situación me estoy acogiendo a las horas que están determinadas por el punto A y B del documento. Entonces, por acá no tengo que agregar nada. Y nuevamente tengo la declaración jurada con las firmas y sello del profesional responsable y el visto bueno del representante legal o del apoderado. Por ahí tenemos los ejemplos. Gracias, Mari. Ujú. Entonces creo que ya podríamos entrar en la parte de consultas, comenzando con una de Minor Garro que nos pregunta en el chat, en el punto 2 obligatorio respecto a la elaboración de las etiquetas, si una empresa agroquímico si es una empresa agroquímico se refiere a etiquetas del almacenamiento, porque las etiquetas de los productos es responsabilidad del regente agrícola. Mari. Sí, correcto. Digamos, la responsabilidad del regente agrícola para el tema de las etiquetas de los ya para venta, sí, sí, pues obviamente la responsabilidad no se la vamos a trasladar al químico, pero la parte de etiquetado en el almacenamiento, rotulaciones y demás, sí es responsabilidad del profesional en química. Ok, súper. Bueno, en este momento, si hay alguna otra consulta acerca de la herramienta, pueden levantar la mano o ponerla en el chat. Entonces, para ir atendiendo. Claro, Federico, adelante. ¿Me escuchan? Vale. Lo escuchamos, sí. Sí. Em, Vea, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vea, Muy bien, yo, gracias. yo hice algunos ejercicios con mis empresas, ¿verdad? Como había expresado anteriormente, me preocupa que quedan un poquito más altas de las horas que ya tienen, ¿verdad? Principalmente el problema sería cómo justificarle a la empresa o al propietario un incremento porque, por ejemplo, me da 4 horas, 5 horas más alto, ¿verdad? Sé que la herramienta tiene la opción de no acogerse o justificar, pero de ahí también uno sale perdiendo. El caso concreto es que, por ejemplo, las evaluaciones me dan 18 horas, 20 horas, que ya eso vendría a ser más de 1 millón de colones, ¿verdad? Y para unas empresas, porque ya me han hecho tiro, ya una regencia externa arriba de 1 millón de colones, el empresario lo puede considerar más bien como contratar a un químico de planta, ¿verdad? Entonces, los que nos dedicamos a la regencia externa corremos el riesgo de perder clientes por tener que cobrar alto, ¿verdad? O cobrar por encima, digamos, del 1 millón de colones. Esa es una preocupación. Lo otro, ¿verdad? Lo otro es que, por ejemplo, en el caso del ejemplo 2 que acaban de realizar, es, están dejando de lado también algunas cosas que yo sí estoy considerando, como la generación de residuos. Toda empresa que importe cantidades de productos químicos o distribuya siempre va a tener un porcentaje de pérdidas, ¿verdad? Material dañado, que eso a su vez va a generar
un manejo de residuos que no lo están considerando, ¿verdad? Entonces, a la hora de marcar las operaciones unitarias y todo eso, o las actividades que se desarrollan, pues hay que considerar todo. Y en estos ejemplos que ponen, no, y esa es la razón por la que considero que les dio tal vez muy, muy bajo la evaluación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quería considerar. Lo otro es, si bien la evaluación contempla cantidades, ¿verdad? Y hay diferentes rangos de cantidades, no es lo mismo almacenar mucho de una categoría abajo como peligroso al ambiente a almacenar algo peligroso como líquidos inflamables y no hace distinción, simplemente pone cantidad en kilogramos, pero no hace distinción, ¿verdad? Esos son mis comentarios. Gracias, Fede. Comenzando con la última, sí. Bueno, esto es algo que discutimos también largo y tendido cuando estuvimos sentados haciendo esta herramienta, porque entendemos obviamente que no es lo mismo y lo ideal sería tener algún mecanismo en el que se pudiera cruzar tanto la cantidad como el peligro de la sustancia en la que se está trabajando. La forma en la que llegamos para trabajar esto fue a través de los porcentajes. Entonces, si usted ve la peligrosidad de la herramienta, no sé si la puedo proyectar un momento, Maris, que no la tengo abierta ahora. Sí, claro, ya se la proyecto. El documento como tal, Sí, listo. ok, baje, ajá, ahí donde las cantidades, por favor. Ajá, Ahí, ahí. ajá, Ajá, las cantidades tienen un total de un 50% y los peligros tienen un total, sube un toque, ajá, de 50. Entonces, como fue la forma en que logramos hacer el equilibrio, porque en algunos casos sí tiene más peso la peligrosidad y en otros tiene más peso la cantidad. Pero eso sí fue algo que se discutió y esa fue la conclusión a la que llegamos. Con la primera pregunta, Fede, que usted nos hace de cómo justificar. Bueno, sí, o sea, también cuando estuvimos haciendo los ejemplos de las herramientas, habían casos en las que daban perfectamente, habían casos en las que daban igual que la herramienta actual y habían casos en las que superaba las horas que se tienen actualmente. Entonces, en esos casos, o sea, no sé qué más decirle que para eso está la parte de justificar, ¿verdad? Entonces, si usted le dan 18 horas, como es lo que estaba mencionando, y no se va a coger porque es demasiado, y lo relaciono con lo que mencionaba antes de que al final la hora de urgencia, si bien se basa en la complejidad del establecimiento, también es un mecanismo para cobrar. Ahí en la justificación, que eso sería más interno, usted puede establecer lo que negoció con la empresa que se le pueden pagar. O sea, para eso estaba puesta esta de me acojo o no me acojo, porque igual que una herramienta actual, por conocimiento de la fiscalía y de las prácticas de los regentes, se alteran las horas para ajustarlas a lo que se negoció con la empresa. Y un poco esa es la práctica que queríamos evitar, como hacer el espacio, o sea, dejar el espacio en la herramienta para que eso lo hicieran dentro del margen de lo que se permite. Y no se me, hubo una tercera, pero en realidad no me acuerdo. María, no sé si usted la captó. eh, no recuerdo. Pero sí, sí me gustaría hacer énfasis en eso, ¿verdad? Que inclusive la herramienta actual es modificable. Se han hecho algunas revisiones de lo que se coloca en la herramienta y se hacen visitas de campo que no son congruentes una con otra. Entonces ya sabemos que la práctica de modificar y editar para ajustarse a las horas se está dando. Sí, sí entiendo la parte de un poco de competencia desleal. E inclusive tenemos herramientas para el mismo establecimiento que han realizado uno o dos regentes diferentes, bueno, dos o más regentes diferentes, perdón, y no colocan lo mismo. Y inclusive varía hasta el tipo de zona donde la están colocando, porque ahora está por ubicación geográfica. Tenemos empresas que siempre han estado en el mismo lugar, tienen la misma dirección siempre y un regente la colocó en un ambiente urbano con diseño adaptado, mientras el otro la colocó en un ambiente industrial de diseño moderno. Entonces, cuando vamos a campo, sí vemos todas esas discrepancias. Ujú. Voy a seguir un momento con las preguntas por el chat y ya les doy la mano a los que la tienen levantada. Ok, por acá tenemos, dice que dónde se indica si la regencia es interna. Eso se indica en el formulario de inscripción de regencia, no en este formulario. Ujú. ¿Cuál es el procedimiento cuando uno no utiliza o no ocupa las horas de regencia que indica el formato? Supongo que se refiere a... eh, sí, esa no me queda muy clara, si me puede aclarar a qué se refiere.
Vamos a ver. Buenos días. Ajá, adelante. Principalmente es porque, bueno, hay algún tipo de regencias que a veces salen que son pequeñas, ¿verdad? Digamos, o que son empresas que tienen 2 empleados, ¿sabes? Están en una zona rural, no tienen profesional responsable, pero la actividad es solo traer una materia prima, por ejemplo. Entonces, Ujú. digamos, puede ser que el formulario de, no sé, 20 horas, pero usted ya hizo la inscripción, ya los visitó, hizo todo eso, ¿verdad? Y todavía, no sé, eso fueron 8 horas y le sobran 12, por decir algo, ¿verdad? eh, ¿Cuál es el procedimiento cuando uno esas cosas, bueno, no sé si ahora tal vez con el formulario nuevo debería dar un poquito más ajustado, ¿verdad? Pero en Exacto. estos casos, digamos, si pasara eso, ¿cómo hace uno para poner que, no sé, que les sobraron 4 o 5 horas, ¿verdad? Digamos, de una regencia. En ese caso, Gregorio, el ajuste debería venir de una vez cuando usted llena ese formulario de evaluación. Entonces, si solamente importan materias primas, le va a dar una cantidad de horas bastante baja. Pero si aún así sigue siendo muy alta para lo que usted le va a ofrecer, en esa herramienta que mostramos, ahí usted justifica que lo que le va a ofrecer es una hora y en el momento en que lo envía ya queda, o sea, ese sería el procedimiento que hay que hacer, justificarlo en en el formulario, pero no es a la inversa. Es que, por el ejemplo Ah, que me parece que usted va a ver si le sirven las horas y luego corrige. No, la idea, o sea, eso también se podría hacer en caso de que haya alguna variación en el establecimiento, por ejemplo, que de pronto tenga una línea de producción nueva. O que más bien quite una línea de producción y las horas que se requieran sean menos. Eso se puede hacer. Pero en el caso que me está diciendo, sería justamente desde el que usted está haciendo la evaluación, donde justifica que son menos horas. ok, y entonces una consulta, ahora con el formulario nuevo, entonces, digamos, yo puedo pasar, digamos, que si tiene 20 horas, yo lo justifico y lo puedo pasar a 15, por ejemplo, ¿verdad? No hay problema. Exacto. Eso lo revisa la fiscalía, eso sí, pero sí, si la justificación está acorde, no va a haber problema. Ok, muchas gracias. Ok, con gusto. Ok, por acá tenemos otra. Cuando una empresa tiene varias sedes, ¿cómo se procede con la estimación de horas de regencia? Ok, eso no ha cambiado, sigue siendo igual a como se hace según el procedimiento que está actualmente vigente, y eso es que se tiene que llenar un formulario de evaluación por cada sede y sumar el resultado que da para cada sede, y eso sería el total de horas que se le va a ofrecer a la empresa con diferentes sedes. Luego, Ana Patricia pregunta, ¿hay una tarifa de costo de hora de regencia? ¿Ok? La otra, se puede adicionar una hora adicional si hay otros aspectos que supervisar que no vienen en la evaluación. Ujú. Bueno, con la tarifa de hora, sí, hay una tarifa sugerida que hace la junta directiva, que en este momento, si no me equivoco, María, está en $150, me corrigen. $115 la hora de urgencia. 115 Ujú. dólares, entonces esa es la tarifa sugerida que existe. Y si hay alguna labor adicional que usted va a hacer que no está en las funciones de la regencia, usted las puede agregar, porque al final dejamos unos espacios justamente para eso, para que se agreguen labores que no están contempladas ahí, que pueden ser específicas de un establecimiento. Entonces lo puede agregar ahí y también lo puede contemplar en las horas que usted le va a ofrecer al establecimiento. Luego dice que, bueno, en mi caso ya hice las renovaciones de este año, ¿debo volver a hacer la evaluación con esta nueva herramienta? No, esta herramienta se presenta para los procesos que vienen a partir de agosto, pero acorde como a la renovación o la inscripción. O sea, no es que si no se ha vencido tienen que venir a presentarla, sino que si la tienen que renovar en agosto, entonces tienen que usar este formulario de evaluación nuevo. Pero si está al día, no tienen que presentarlo nuevamente. Nada más hasta que se vuelva a renovar, ahora sí tendrían que presentar este formulario. ¿Existe plazo de exención de responsabilidades por parte del vigente para implementar las medidas y procedimientos correspondientes para llevar a cabo el aseguramiento químico en la empresa? Si quiere, respondo eso. Ujú, adelante. Sí. Digamos, con el tema de la exención de responsabilidad, no se dan plazos porque para eso también está la bitácora digital. Por ejemplo, si usted asume una regencia hoy de un establecimiento que, no sé, solda a la par de alcohol, porque esa es la práctica, o sea, está en el almacenamiento de alcohol y a la par está la parte de soldadura o no sé, este, y usted colocó en la herramienta, bueno, yo fui, hice la evaluación inicial, perdón, en la bitácora fui, hice la evaluación inicial, determiné que existen estos y estos riesgos. em, Usted está colocando ahí lo que usted vio, las recomendaciones que usted le está dando a la empresa. Si la empresa no se acoge a esas recomendaciones, también en la bitácora
usted va a tener ese descargo de responsabilidades si sucediera algún siniestro. Esperemos que nunca suceda, pero sí por esa parte. También existe el complemento de la bitácora para poder resguardar al regente. Gracias, Mari. Todavía faltan algunas por el chat, pero voy a ir a los que tienen la mano levantada. Luis, adelante. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Sí, yo estoy viendo el documento, soy consciente y estoy de acuerdo en que hay que modificarlo porque el que está, pues se queda corto en las evaluaciones, pero me parece que hay partes que están sobrevaluadas. Por ejemplo, en las labores extra que tengo que hacer, como digamos, reportes nacionales y eso, no me parece que sea correcto incluirlos porque ya ellos tienen un costo. O sea, yo cobro por eso. Entonces no puede ser parte de la regencia, de lo que yo considero para evaluar la regencia, porque para la regencia lo que yo voy a hacer específicamente, fuera de cualquier otra cosa que yo les voy a cobrar. Entonces, ese punto me parece que está sobrevaluado. Luego, me tomé el ejercicio, yo no sé si ustedes lo hicieron, de evaluar todas las posibles combinaciones. Y me apareció que, por lo menos para la de 20 horas solo hay una opción. Y para las de 1 hora hay un 30, hay, 442 combinaciones posibles, lo cual es un 39,82% de las combinaciones. Entonces, y efectivamente hay unas partes que están, concuerdo que le dan a uno muy alto. Ahora, considerar el riesgo del permiso de funcionamiento, eh, a veces me parece que es un poco aventurado porque el riesgo en este país para el Ministerio de Salud, si usted mezcla cualquier cosa que caiga dentro de la definición de industria química, usted riesgo automáticamente. Así lo que esté mezclando es agua con sal. Concuerdo que hay otras operaciones que sí son muy peligrosas y que tienen muchas consideraciones que sí deben ser, pero hay operaciones que son, por definición, son riesgo A, que el riesgo realmente no refleja la realidad de la operación. Entonces, me parece que eso deberían considerar un poco, reevaluar un poquito ese formulario y para ajustarlo un poquito más. Y, y, y sí, eventualmente el formulario que actualmente a veces uno tiene que negociar con el cliente y tiene que jugar a bajar alguna categoría, como dicen ustedes, que edita y sí, claro, hay ciertas cosas en las que uno ya tiene que decir, no, hasta aquí. Donde uno tiene que ponerle, no, eso no se lo puedo poner, no se lo puedo permitir, porque ya es un riesgo que es inaceptable. Ujú. Pero digamos, en la herramienta actual, que me parece que es un buen esfuerzo, pero creo que le falta un poquito de refinamiento y de evaluación para ajustar un poquito más y que evitar esa edición y que sea más acorde a lo que realmente sucede. Gracias, Luis. Sí, yo creo que concuerdo con usted, sin duda tiene aspectos de mejora. La idea es obviamente mejorarla conforme vamos recibiendo como este feedback. Entonces, también para ustedes es una invitación a hacernos esos comentarios, ¿verdad? Ya sea por correo, cuando hablen con Mariela, cuando estén haciendo alguna aprobación de la empresa. Y tener una que sea mejor que esta y mucho mejor que la que tenemos ahora. Con lo que usted decía al inicio, Luis, cuando son trámites o procedimientos técnicos regulatorios, esos no son obligatorios de inscribir en la regencia. Em, Sabemos que hay regentes que los cobran como parte de las horas y sabemos que hay regentes que los cobran aparte. Eso no es, o sea, ninguna de las dos prácticas está mejor que la otra. O sea, es creo que algo de decisión y cuestión de cómo ustedes lo negocian con el cliente. Está la opción por si acaso alguien quiere incluirlo y si no lo quiere incluir, no tienen que marcarlo porque no está como obligatorio. Entonces, sí, con eso por ahí para que quede clara esa parte. Voy a seguir con la siguiente persona. Aida, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Eh,
la herramienta no es perfecta porque nada va a ser perfecto y mucho menos en este caso, pero es muchísimas veces mejor que la actual. Eso hay que resaltarlo. La actual nunca ha servido, pero era lo que había. Y el diseñar una herramienta que cumpla con todas las necesidades, yo estoy segura de que es imposible, porque son demasiadas las variables. Usted puede decir, bueno, usa y manipula productos químicos, sí, pero no es lo mismo si los que utiliza son 2 que se utiliza 1000. Y el volumen también, hay incompatibilidades, hay áreas separadas para almacenarlos o todo está en una misma bodega. Son demasiadas las variables, nunca vamos a tener algo que sea manejable, que sea razonable y que cumpla con todas las expectativas. Me acuerdo una herramienta que había diseñado doña Ela, creo que fue en el 2023 que se había consultado y trataba de considerar tantos factores que al final era muy confusa y igual no se apegaba muchas veces a la realidad. Em, pues sí, yo me puse a hacer el ejercicio con mis empresas y, y haciéndolo en la mañana y haciéndolo en la noche me dio cantidades diferentes. Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la peligrosidad de los productos. Si yo considero inclusive los productos de limpieza, me puede dar un valor diferente que si considero las materias primas relevantes para el proceso. Entonces, sí, hay muchos factores ahí que pueden ser, que pueden causar diferencias. Eh, Luis decía de ciertos reportes, que los cobra aparte. Yo tiendo más a incluirlos. Entonces, eso también es ajustable. Pero sí creo que por lo menos a quien no tiene idea de cuántas horas cobrar le puede ser útil y tal vez más que todo como revisarlo antes para saber a la hora de hacer esa visita previa, antes de cotizar, en qué cosas se debe fijar, por qué cosas debe preguntar. Porque también yo no logro visualizar cómo alguien hace una cotización para una regencia sin nunca haber visitado la empresa, no haber recorrido las instalaciones ni nada de eso. Entonces, sí, creo que el esfuerzo que hicieron es muy importante, le salió algo interesante. Como vos decís, posiblemente con el tiempo se puedan tal vez ajustar algunas valoraciones porque eh, tiene sus bemoles, pero por lo menos como orientación está bien. Siempre, como te digo, sí es ajustable según algunas variables que uno pueda considerar a la hora de hacer la revisión, pero creo que si no se arranca con algún cambio, y creo que esta es una buena opción, vamos a seguir eternamente con el formulario que nunca ha servido, pero que como ya era el que teníamos, si no logramos encontrar algo ideal, no se hace el cambio. Ujú. Ujú. Muchas gracias, Ayuda. Sí, sí, recalco lo que mencionaba, que la idea es seguir mejorándolo, ¿verdad? No quedarnos con este formulario por otros 10 años o más, sino que cada vez que encontremos cómo mejorar un aspecto, hacerlo, ¿verdad? Y también como yo siento que a veces, sí, la sensación es que son formularios que más bien em, se vuelven un requisito para el regente y no más bien como una herramienta que los ayuda. Y en verdad, recalco que la intención de la comisión cuando estuvo pensando en esto y de la junta es qué podemos darle al regente para que sea de apoyo. Sí. Bueno, voy a seguir con las manos aquí alzadas. Silvia Alfaro. Gracias, Valeria. Mira, concuerdo con el comentario que hizo Aida sobre la herramienta. Por supuesto que está mucho mejor que lo que teníamos, pero tal vez escuchándote sería bueno, no sé, que le dieran una prueba a esta herramienta para ver cómo funciona en el próximos 6 meses o el año y de ahí tomar las recomendaciones de los químicos que hacemos, las regencias internas y externas para ver qué es lo que se puede mejorar, porque, por ejemplo, una de mis preguntas iba con respecto a la actividad del establecimiento. Al final hablas sobre gestor de residuos peligrosos, o sea,
si vos lees el enunciado, dice indique cuál etapa del ciclo de vida. Entonces ya ahí habla más bien de la actividad que hace la empresa, pero resulta que un gestor también transporta el residuo o ese gestor valoriza el residuo y lo vende. Entonces el residuo se volvió valorizable, entonces también ya viene venta, importación. Entonces es lo que han hablado muchos de los colegas, de que para un mismo producto podría ser más alto o más bajo la puntuación. Entonces ahí genera un poco de, como de, bueno, o al menos a mí, con la parte de gestión de residuos, que trabajo con empresas que muchas de ellas valorizan el residuo, entonces ya se convierte en otra cosa y entonces ahora resulta que me da más puntuación y más horas de regencia y para una empresita que es pequeña, que está entre pequeña y mediana industria, pues tantas horas de regencia no concuerdan, ¿verdad? Para ellos en su parte de presupuesto. Y el otro punto es con respecto a la peligrosidad, eh, que sí me parece que ahí debería trabajarse tal vez la parte de acuerdo a la cantidad y el producto de mayor peligrosidad, como se ve en la parte de cuando se transportan productos peligrosos y llevas varios diferentes, vos tenés que poner la rotulación de acuerdo al producto que estás transportando, que es más peligroso, porque no puedes poner 7 diferentes rótulos en el camión, ¿verdad? Entonces, tal vez por ahí también trabajar esa parte, porque sí va a generar un poco de confusión, porque, por ejemplo, un producto, como ahora en los ejemplos que ustedes dieron, que es misceláneo irritante, pero resulta que si vos inhalás esos vapores, ya es un peligro crónico a la salud y además si se derrama por A o por B y no lo manejas adecuadamente, vas a estar contaminando el ambiente, también es peligroso el medio ambiente. Entonces, trae una serie de cadenas, ¿verdad? Que si vas analizando una por una, te va generando un montón de incertidumbre incógnitas y te va haciendo una evaluación, una cantidad de horas mayor. Entonces, tal vez el punto es, sería bueno en 6 meses ver cómo ha funcionado la herramienta, obtener los mejores comentarios que hagamos y de ahí volver a hacer una revisión y análisis para ir afinando un poco más la misma. Eso sería. Muchas gracias, Silvia. Sí, me parece una excelente propuesta. Lo habíamos contemplado de hacerlo de aquí a un año. Podemos hacer 2 etapas, una en 6 y una en un año, porque sí, en verdad, se tarda mucho haciendo estas modificaciones. Como les decía al inicio, comenzamos en realidad en el 2021 a plantear opciones y siempre surgen estos diferentes comentarios que visualizan las personas porque tienen su experiencia en su establecimiento, que es única, ¿verdad? Y así cada uno tiene un comentario de, bueno, pero en este establecimiento esto no me sirve, así. Pero sí, creo que así es como se va a realizar para recoger esos comentarios. Usualmente lo hacemos a través de grupos focales, entonces también si les contactamos, por favor, para que nos, nos atiendan y participen en los grupos focales y poder tener una versión mejorada. Sergio, adelante. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, algo que creo que podría pasar a manera de ejemplo, usando la antigua herramienta, tal vez se ponían 2 horas, con esta nueva herramienta, en este ejemplo hipotético, digamos, suba a 4 horas. El profesional pues va a tener que indicar al establecimiento ese cambio de horas y por lo tanto el cambio en el valor de mensual que se le va a devengar. Eh, Puede suceder, obviamente, que van a haber varias o muchas empresas que van a optar por migrar al Colegio de Ingenieros Químicos, eh, porque tal vez ellos van a decir que es más económico, pues, la inversión con un profesional de esa área. ¿Ustedes han podido tal vez de alguna manera cuantificar el impacto que tendría este tipo de traslado o no lo ven que es un impacto significativo? Mari, en ese caso creo que tal vez usted pueda responder que ha tenido reuniones con ellos. Sí, digamos, en este caso, yo comprendo la situación y, y no solamente por el tema de la herramienta de evaluación, sino por otras cosas que se han venido dando y por todo ese tema de regulación que el colegio estaba implementando. Sí, el comentario general y muchas empresas han deseado migrar al SIGPA
por agilidad de trámites o inclusive porque, por más que no me gusta repetirlo, me lo han dicho muchas veces, es que allá no me revisan nada. Y bueno, el colegio está en la obligación de cumplir la ley. Desconozco el nivel de cumplimiento que tengan en el SICPA, desconozco los procedimientos que tengan instaurados, las metodologías internas, pero no porque el SICPA se interprete en el mercado que hace las cosas más a la libre, nosotros no podemos como no dejar de cumplir, ¿verdad? Es un tema en que estamos obligados a cumplir el reglamento y a los procedimientos que hay, pero también de tratar de crear esto un poco más expedito, ¿verdad? Estamos también, bueno, hoy les estamos presentando solo la herramienta de evaluación, pero estamos haciendo análisis para ver cómo volvemos los trámites más expeditos, cómo digitalizamos todo el sistema, son cosas que ya se han venido conversando, que tal vez, si bien queremos hacer una regulación bastante fuerte, pues también que sean las cosas más sencillas para las empresas y más sencillas para ustedes por ese lado, ¿verdad? Pero sí es muy difícil para nosotros como colegio, teniendo una reglamentación, simplemente decir, por un tema de mercado vamos a dejar de cumplir. Más bien debería de ser, pues, tenemos que llegar los dos colegios a cumplir normativamente lo que el reglamento y la ley nos exige a cada colegio. Ujú. Y usted, disculpen, y eso dentro de la misma línea, ustedes han tratado de homologar criterios con los vecinos, ¿verdad? Para usar una herramienta similar, porque como les comento, creo que mi preocupación tal vez va a ser como colegiado y también como parte de mis compañeros, que obviamente al una persona aplicar la nueva herramienta, para usted le tiene que presentar la idea, no es a un químico, generalmente es a un administrador de empresas o a la parte gerencial, que si le cobrabas 2 horas, le vas a cobrar 4 horas, pues va a haber un desajuste. Y sobre eso mismo tengo otra consulta. Por ejemplo, si la cantidad de horas que con la nueva herramienta, que son 4 en ese ejemplo, pero resulta que técnicamente son 4, pero es una empresa pequeña, es una empresa que solamente tiene tal vez 2 o 3 productos. O sea, al hacer el análisis en papel darían 4, pero hacer ya el análisis en lugar, en las cantidades, tal vez uno diría, bueno, en lugar de 4 son 2 en realidad. Si yo hago la parte eh, de papel, al darme 4, yo puedo justificar que en la visita que se hace, el conocer la empresa, en lugar de 4 por mi criterio técnico, se ocuparían solamente 2. Y si fuera así, ¿en qué parte específica del formulario tengo que dar toda esa aclaración? Ujú. Sergio, justamente para eso está creado este aspecto de la declaración jurada, donde se establece de si usted se acoge a las horas que da esta herramienta o no se acoge. Entonces, también pensando como en esta ventaja competitiva que pueda tener esta herramienta, me parece que ahora, al tener como esta escala de funciones, es mucho más claro para esta persona que no es un químico entender qué servicio le va a dar el regente químico, más allá de que es un requisito legal, ¿verdad? Porque la herramienta lo incluye. Entonces ya no queda como esta nebulosa de decir, ocupo la regencia porque no sé qué va a hacer, algo con la seguridad química, sino que ahí está establecido cada una de las funciones que esa regencia o esas 2 horas que usted menciona las cubren. Entonces, por ahí eso sí nosotros lo visualizamos como una ventaja que en realidad el SIGPA no la tiene. Y con esto que menciona es justamente en esta parte donde María la está proyectando. Entonces acá, si usted le da 4 y usted va a hacer la evaluación y negocia con el cliente y son 2 horas las que van a dar o se acordaron en que se va a dar de vigencia, entonces se pone aquí, no me acojo. Y en este caso justifica. Entonces esa podría ser una perfecta justificación. Visité el establecimiento y las funciones que se van a realizar en la necesidad de regencia es de 2 horas y ahí ya usted le ofrece sus horas. Entonces, me parece que es mucho más flexible también esta Ok. herramienta que la herramienta que tenemos actualmente, pensando en un posible impacto que pueda tener de gente migrando. Yo creo que aquí la cuestión es cómo ustedes presenten esta herramienta y cómo la utilicen a su favor, porque yo creo que sí tiene todas las posibilidades para justificar por qué le están cobrando 2 horas o por qué le están ofreciendo 2 horas y también porque ustedes al colegio le están diciendo no voy a cogerme a esas horas, sino que me voy a coger a menos horas. Ok, perfecto. Gracias. Vieras Eso, que desde la... Ah, perdón, Sergio, adelante. no, era solo para que quedara claro, es que tal vez cuando uno ve el formulario dice, no me acojo, como que uno interpreta como que
no me acojo y por lo tanto no doy el servicio. Tal vez es la redacción, tal vez podrían ponerle una redacción que, o sea, porque obviamente eso lo va a ver un cliente, ¿verdad? O lo va a ver otra persona. Entonces, que en lugar de decir no me acojo, digamos, pueden poner, no sé, una redacción que diga, acepta o considera las horas planteadas o son modificables. Es para que la persona que lo va a leer, pues que es ese cliente, tal vez tenga una visión como más clara, porque así diga, no me acojo, como que el cliente podría pensar que es algo no correcto. Ujú. Sí, gracias por la observación, serio. Sí, les comentaba también que nos ha pasado mucho con empresas que están iniciando operaciones, que por supuesto van a traer muchos productos tal vez para investigación y desarrollo, van a ser pequeñas cantidades y tienen esa proyección de crecer, no sé, a una empresa que necesite tal vez 4 o 5 horas de regencia, pero en este momento no lo están utilizando, ¿verdad? Entonces también son parte de las justificaciones que se pueden utilizar. Fotografías de campo, nos han presentado también en ocasiones. em, entonces sí, ¿verdad? Es más como usen a favor esta comunicación que en este momento hay para que ustedes puedan vender la gama de oferta que tiene la empresa, ¿verdad? Y que se vaya a ajustar, o la idea es que ustedes puedan utilizar esta herramienta para que se ajuste y sea totalmente personalizada para el establecimiento. Nada más antes de pasar a la siguiente consulta, tanto Sergio como Jeremy en el chat consultaban de si se ha tratado de hacer algún intento de homogenización, tanto del procedimiento como de esta herramienta con el SIGPA. Y sí, me gustaría convertirles que sí se ha hecho, se han hecho mesas de negociación, tal vez no específicamente para esta herramienta, porque esta herramienta forma parte de un procedimiento general, pero sí para un procedimiento general de las inscripciones de las regencias. Esto es una negociación en la que ha participado la Fiscalía con la Junta Directiva a través del presidente. No tengo resultados tangibles que les pueda compartir, pero solo quería decirles que sí se han hecho. Son complejas totalmente. Entonces, el contacto está y el trabajo ahí está. Entonces, creo que, bueno, Alex como presidente se puede referir a eso con mayor soltura que yo. Vamos a ver, por aquí quería nada más retomar algunas del que quedaron por acá. Ah, bueno, hay algunas consultas de la regencia interna. Sí, la regencia interna sabemos que queda como un poco en el limbo porque esta herramienta no le funciona tan bien, ya que, o sea, tiene un tope de 20 horas. Em, entonces, en ese caso, el procedimiento que tenemos actualmente sí nos pide que tiene que presentarlo por regencia interna, aunque sabemos que no es lo que se ajusta a la necesidad. Ahí lo que estamos haciendo, que también me gustaría comentarles, es, y Mari lo mencionaba, modificando el procedimiento actual para que, por ejemplo, las renovaciones de regencias y establecimientos sean mucho más ágiles y que no tengan que presentar el montón de papeles que presenta cuando se inscribe si es que nada ha cambiado. Entonces, dentro de ese panorama, sí estamos contemplando una parte que sea específica para las regencias internas, donde solamente se presente una declaración de funciones, porque si es una regencia interna, ya es algo que la empresa decidió que va a tener una regencia interna, no es algo que se dé o sea, la negociación no se da del otro lado, ¿verdad? Como que el cliente le dice a la empresa que necesita una regencia. Entonces, eso por ahí, no sé si Mari quiere agregar algo de eso de las regencias internas. Sí, por ahí eso es lo que se está analizando, ¿verdad? Que para ustedes tal vez no es un tema tanto de funciones como tal y de cuántas horas. También hay que considerar que muchas veces la regencia interna se ha tomado como parte de un recargo. Entonces, una persona que tiene funciones dentro de la empresa, funciones típicas de un puesto, pero sí tiene ese recargo en las regencias. Inclusive hay algunos regentes internos que nos han dicho, bueno, sí está bien, este, yo soy el regente interno, pero yo le dedico 10 horas a la semana o le dedico solo un día. Ahí va a variar un poco. Entonces creo que eso sí es algo que se va a analizar, pero sí ya se haría con esto que les está comentando Vale y con todo este estudio que se le está haciendo al procedimiento para volverlo más ágil y más adaptado a cada necesidad. Ok, por aquí hay una consulta de Ana Patricia, pero en verdad no me quedó clara, Ana, entonces si gusta utilizar el micrófono para entender mejor a qué se refiere. Y por mientras le voy a dar la palabra no sé si Silvia levantó otra vez la mano o es de la consulta pasada, intervención pasada. Si no, Es de ahí. la vez pasada, disculpa, Ok, no la había bajado. no, tranquila. Aida, usted creo que sí la volvió a levantar. Yo lo volví a levantar. Sí, quería comentar algo. Eh,
una empresa que diga que mejor va a contratar a un ingeniero químico para quitarse lo engorroso del trámite en el colegio de químicos una vez al año, me suena como de los clientes que uno no quiere, ¿verdad? Porque, o sea, no, no es excusa, eso no es excusa. Yo creo que lo más importante es el servicio que ellos estén recibiendo y no tanto si tienen que poner una firma o dos firmas una vez al año. Creo que sí es una recomendación importante que nosotros como profesionales que estamos ofreciendo un servicio, nos tomemos la molestia de llenarle los formularitos y facilitarle la cosa a la empresa, porque sé que hay compañeros que simplemente, mire, metes en la página y descarga los formularios, los llena, los firma, los presenta, y pues eso sí puede resultar un poco engorroso, y ahí el problema no es tanto el colegio como el profesional. Y en el tema de la calidad del servicio, pues sí, sí sería muy importante por los comentarios que a veces uno ve en el chat de regentes, es que está urgiendo la capacitación. Yo comparto que es importante dar capacitación en otros temas, pero al final de cuentas no se da en ninguno, no se da en ninguno, y con los cambios que se van dando en regulación y demás, y ahora viendo los cambios que van a hacer en el reglamento de registro de productos químicos también, es muy importante retomar la capacitación. Momento- En su momento que se daba, yo sé que era mejorable 1000 por 1000, pero era una diferencia competitiva porque la estábamos dando, mientras que en el SIGPA no la estaban dando. Ahí no la estaban dando y andaban los ingenieros detrás de nosotros a ver si les permitíamos llevarlas. Eh, pero eso se abandonó y sí está haciendo mucha falta. Sí está haciendo mucha falta. Sí. Y no, lo otro que quería comentar era lo de las regerencias internas, que aunque no es mi caso, pero ya lo comentaron. Gracias. Ujú, gracias, Aida. Sí, coincido con usted en esa necesidad de capacitación. Lo que puedo mencionar es que, bueno, el colegio sí estaba reestructurando la logística que tienen para dar capacitaciones, y yo esperaría que les podamos ofrecer otras capacitaciones para este segundo semestre. Nada más. Vale, nada más una cosita. Digamos, en el tema de la calidad, por ejemplo, y de toda esta migración que sucede con el SIGPA, también tengo que decir que tristemente esta migración la están haciendo los mismos químicos, porque eh, no quieren acoger a las necesidades de una empresa, este, o simplemente les molesta y voy a ser muy honesta, o sea, les ha molestado que nosotros les digamos, vean, vayan a, vayan a Palmares a ver la empresa porque necesito que me haga la evaluación. Entonces les da pereza. Y así como Aida mencionaba, tristemente existen algunas personas, gracias a Dios es una minoría, pero son personas que le dicen a los dueños de la empresa, vean, en tal página están los procedimientos, descárguelos, llévenlos y yo los firmo. Porque nos han llamado los dueños de las empresas porque no saben qué colocar en los formularios. Y eso, pues, es una práctica muy triste y también, pues, eso hace que sean los mismos profesionales, o sea, nosotros mismos los que le estamos diciendo a las empresas, vean, en el SIGPA sale más barato, entonces yo tengo un conocido que es ingeniero, entonces él le mete la regencia o le mete solo la empresa, y entonces ya ahí hacemos un arreglito y entonces yo le firmo y entonces la regencia, entonces son también nosotros mismos, o sea, nosotros mismos nos estamos disparando en el pie al decirles y ofrecer los servicios más fáciles, más sencillos, y en eso sí recalco mucho lo que está diciendo Aida. Este, es un tema de mercado de ver cómo la calidad y la seguridad química que el colegio está ofreciendo a través de estos formularios se puede vender como una buena opción hacia los colegiados, ¿verdad? Hacia los administradores. Gracias, Mar. Entonces, como muy buenos que está acá, Ana Patricia nos consulta si la hora es mensual. Sí, la hora es mensual. Si es una hora, es una hora mensual. Si son 4 horas, son 4 horas mensuales.
Luego, por acá, bueno, quería leer un comentario que puso Alex Mata, el presidente del colegio, en el chat con relación a esta negociación con el CICPA. Él dice que con el cambio de presidencia en el CICPA se han tenido varias reuniones y se ha avanzado. Esto lleva tiempo, principalmente porque ellos requieren tiempo para sus evaluaciones y cambios. El CQCR está siguiendo los lineamientos de ley. Alex, si gusta ampliar en algo de eso, por favor levante la mano, si no voy a continuar por acá. Con otras que habían que me parecía importante. Bueno, nada más recordar, sí, que el formulario comienza a regir a partir del 1 de agosto. Entonces, a partir de ese 1 de agosto, si ustedes tienen que hacer alguna renovación o inscripción nueva, tienen que presentar esta herramienta. Si su regencia o establecimiento, bueno, si su regencia en realidad está al día y es hasta el otro año, entonces hasta el otro año deberían utilizar esta herramienta. Y la grabación va a estar en el canal de YouTube y nada más también quería comentarles que vamos a tener una segunda capacitación que en realidad vamos a hablar de los mismos temas el martes 22 de julio, a las 6 p.m. para las personas que por el horario de la mañana no se pudieron conectar. Igual si quisieran conectarse otra vez y resolver otras dudas que les surgieron en el camino, adelante, se pueden conectar, son muy bienvenidos. Y me parece que eso sería, no veo ninguna mano levantada ni ninguna otra consulta en el chat. Entonces, bueno, por aquí hay un comentario. Bueno, sí. Listo, muchas gracias. Que tengan buen día. Y cualquier comentario también o consulta pueden hacerlo al correo de Mariela o a mi correo sobre esta herramienta. Si son dudas de empresas puntuales, a Mariela. Si son dudas de la herramienta o puntos de mejora, nos lo pueden compartir a ambos. Gracias.